nosotros teníamos que ahora entender cómo era posible que el código genético que está establecido en el ADN, cómo es que normalmente se puede generar información y que esto finalmente termina en la producción de una proteína. Y al final de normas centrales ADN, ARN mensajero y la proteína. En realidad eso era la norma central de la ADN. Entonces creíamos que el cromosoma guardaba una información, digamos, como un tablero de piso, ¿no? Con colores. Y en realidad solamente eran combinaciones posibles de los 4 núcleos que posee la ADN. Pues como tal, habíamos visto también que esas posibles combinaciones nos daban hasta 64 posibilidades de tripletes, amina, guanina, oxilo y amino, ¿no? Y citosina. ¿Cómo realmente está representada esa información? Esa información está representada en la copia del ADN, en este caso sería el ARN de una sola hebra, y que en ese hebra estaban configurados estos famosos tripletes. También hemos visto que el ADN no todos son genes, sino que hay un ADN que es repetitivo, es decir, de varias copias y que se encarga de la estructura de soporte del cromosoma. Pero que gracias a eso también no es que no tenía función, sino que eso también nos daba algunas características que tienen que ver con la variabilidad genética de las personas. Pero las que tienen que ver fundamentalmente con la actividad biológica eran esos genes, que más o menos eran 25.000 genes de todo. Esos genes también hemos visto de que estaba compuesto de los famosos intrones y los exones, ¿no? Los intrones son secuencias no codificantes, o sea, que no tienen sentido, y en cambio los exones son aquellas secuencias que sí son codificantes para una proteína, para un canal, para una enzima, para una proteína estructural, una hormona, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ya una vez establecido ese segmento, habíamos visto que eso se llama el gen maduro ya es un gen que solamente porta exón, ¿no? Y bueno, luego viene el segundo proceso que era la traducción de este gen. Y la traducción se hacía en el citoplasma, en los ribosomas. Todos los ribosomas son estructuras citoplasmáticas en las cuales se va a producir la lectura del ARN maduro. ¿Listo? Ojo, el ARN no tiene vida, ¿ok? O sea, el ARN que se produce no tiene vida, no tiene movimiento. El que sí tiene movimiento es el ribosoma. Entonces el ribosoma del citoplasma empieza a tocar diferentes estructuras hasta que se encuentra con el ARN mensajero, ya maduro, ¿no? En este caso, lo primero que va a hacer el ribosoma es describir el primer triplete. El primer triplete de inicio o de iniciación que va a generar el marco de lectura para ese triplete. Entonces, como verán acá, y hemos citado en la clase anterior, de que ese triplete era adenina, uracilo y guanina. Codón, un triplete terminado, correspondía codificado para qué aminoácido metionina. En general, todos los genes biológicos siempre van a empezar con este triplete, aunque el triplete para si yo tengo adenina, uracilo y guanina y sé la complementariedad del ADN, entonces el anticodón, ¿con quién estaría compuesto? ¿Adenina con quién se une? Con timina, en este caso sí es RNA con uracilo. Uracilo con adenina. Y guanina con citosina. El anticodón sería uracilo, adenina y citosina. Este anticodón en su extremo cristal es el que va a contener al aminoácido, en este caso la metionina. ¿Ok? Entonces no se olviden esa interacción entre codón y anticodón. ¿Ok? Y entonces este empieza el marco de lectura, el primer aminoácido ya es la metionina. Este es
segundo triplete tiene citosina, adenina y adenina. Por lo tanto, ¿qué anticodón sigue a ese triplete? Citosina, adenina, adenina. ¿Sí? Está prohibido usar el celular en clase. La próxima yo los invito muy educadamente a participar de la clase. Si no les interesa la clase, pueden abandonar la clase que aman. O yo estoy hablando con niños de colegio, ustedes son universitarios. ¿Ya? Si no les interesa la clase, yo no voy a enojar. Por eso van a encontrar siempre la puerta abierta de la clase. Si tienen otro curso que hacer, tienen otra conversación, tienen otras cosas que hacer, pueden salir y yo no puedo enojar. O sea, la clase teórica es voluntaria. Cuando tengan una clase que sea teórica y práctica, la práctica sí es obligatoria. Pero en la teoría yo no me enojo, no les obligo. ¿Ya? Pues si no es una falta de respeto. Yo estoy haciendo otra cosa y no estoy haciendo una clase. ¿Para qué estoy en la clase? ¿Qué triplete sigue? ¿A la citosina quién le sigue? Guanina. ¿Y a la adenina? Uracilo, uracilo. Entonces yo tengo que buscar qué aminoácido corresponde. Vamos a ver. No, está acá. Entonces, el siguiente triplete es guanina, uracilo y uracilo. Corresponde a la glutamina. ¿Ya? Sucede que, como están viendo, el ribosoma va a ir recorriendo los demás moléculas de los tripletes y va a identificar finalmente qué otro anticodón es el que se va a unir. Como en el citoplasma hay múltiples RNA de transferencia con su aminoácido que están probando y quién es el que se enlaza finalmente exactamente con un codón. ¿Listo? Una vez establecido, entonces aquí va a ocurrir una primera reacción de oxidación. El grupo metilo y el grupo amino del aminoácido se va a producir una reacción y va a producir una transferencia de ese aminoácido en unión con la. ¿Listo? Entonces ya tenemos la síntesis de un dipeptido. Un dipeptido. ¿Ya? Un dipeptido formado, como mencioné ahí. ¿Okay? ¿Qué pasa con el RNA de transferencia? Ya es eliminado. ¿Ok? Ahí es eliminado. Y finalmente viene el tercer codón, la guanina y citosina. ¿Qué anticodón vamos a inferir? Adenina, citosina y guanina. ¿Ya? En el tablero que les presenté en la clase anterior, ahí estaban las posibles combinaciones. Entonces, si ustedes buscan ese codón, adenina, citosina y guanina, van a encontrar que eso corresponde para el siguiente aminoácido, en este caso es la cisteína. ¿Okay? Cisteína. Adenina, citosina y guanina corresponde a una cisteína. Se produce la misma reacción de oxidación con el residuo amino y el carboxilo terminal del aminoácido y ya tenemos un tripeptido. Y así sucesivamente, miren, los tripletes se van generando, se van acoplando. Finalmente, acá en este caso se va a mencionar un ciclo. Cuando ya son 3 o más péptidos, eso se llama, ¿cómo se llama? Un oligopéptido. ¿Ya? Hoy
día también le ponemos ese tipo de tema. Muy bien. Entonces también hemos visto que este marco de lectura también tiene una regulación. Por ejemplo, la síntesis de LH y FSH y la síntesis de testosterona en el caso de los varones, que se hace en la etapa prepuberal, en la puberal y en la postpuberal, no se inicia pues a los 4 o 5 años, ¿no? Se inicia a los 10, 12 años, donde existe el crecimiento de mayor longitud. Y ese detalle, ¿por qué creen que se da? Porque normalmente tenemos una glándula que es la hipófisis. Y la hipófisis, generalmente, cuando ya alcanza una edad de desarrollo, entonces va a anunciar, va a sintetizar en respuesta a los liberadores que están en el hipotálamo, en la hipófisis y después en el órgano blanco para que se sintetice LH y FSH en el caso de la mujer. Con mayor preponderancia, con mayor nivel séptico, en la etapa entre los 10 y los 12 años. Ese detalle marca el inicio del desarrollo de la mujer. ¿Cómo se marca el desarrollo? Mediante la menarquia, por la primera. ¿Listo? Y en el caso de los varones aparece el proceso de la espermatogénesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si no existiera una regulación y un control de esos genes durante la etapa de la etapa infantil? Entonces, muchas de las niñas estructuralmente no están preparadas, empezarían a ovular y tendrían que tener una menstruación mucho más. ¿Ya? No se sabe por qué motivo, pero ahora sí estamos asistiendo a un periodo en el cual la menarquia, que antes era entre los 12 y 13 años, actualmente está entre los 9 y los 11 años. O sea, como que hubiese un desarrollo más precoz con respecto al tema endocrinológico. ¿Ya? Será el consumo de grasa, será el uso de los videojuegos, el estrés, el inicio de la actividad reproductiva a muy temprana edad, pero para eso existen los reguladores genéticos que también tenemos de esos genes. Las modificaciones en la expresión de los genes están en relación con las expresiones a nivel de transcripción. O sea, alguien tiene que controlar su transcripción. No, pues no tienes la edad suficiente, no hay transcripción. Pues todavía tenemos genes que se encargan de ese control. Comporte y empanes adaptativos como comportamientos post-traducción. Entonces, no es que no se produzca LH, FSH y testosterona, se produce. Lo que pasa es que se modifican post-traducción que los hace incompetentes para generar un ciclo menstrual o reproductor. La expresión o represión de un gen concreto implica la modificación del control de su transcripción y la presencia de otras proteínas. Ya estamos en la edad 11, 12 años. Efectivamente, estas modificaciones post-traducción o síntesis de la proteína se cortan y después se genera la producción oral. Eso en respuesta a los factores activos del desarrollo de productos o antiocidados. Por eso dicen que las personas en países tropicales probablemente la edad reproductiva empieza mucho más temprana edad, porque aparentemente el ambiente con temperaturas altas genera una mayor maduración. ¿Ya? Cosa contraria sucede en los climas gélidos, en los cuales el desarrollo también se retrasa. ¿Okay? Y eso tiene que ver incluso con la altura. En los climas tropicales la gente es de mayor altura que los que tienen climas fríos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora uno de los procesos biológicos más importantes que corresponde a lo que es la división celular. Existen dos tipos de división celular en nuestro organismo. Uno es la meiosis y otro es la mitosis.
La mitosis es la división normal, esta que ocurre en las células somáticas, en las células espirales, ¿ya? Y gracias a ella nosotros crecemos, nos desarrollamos y reparamos nuestros tejidos, ¿ya? Este proceso genera dos células idénticas a las células madre, ¿listo? Tienen los mismos cromosomas y los mismos genes. En cambio, la meiosis es una división celular especializada, cuya función primordial no es la duplicación del ADN, sino es la reducción del número de cromosomas. ¿Okay? Preparando para una eventual unión tanto en espermatozoide como en embrión. ¿Listo? La meiosis se da solamente en las células germinales. Por lo tanto, fíjense ustedes qué imagen está bonita, donde estamos viendo el crecimiento y desarrollo de un embrión después de la primera división. Cuando ya se unió el óvulo con el espermatozoide, inmediatamente miren, se divide en dos células. ¿Ya? Dos células. Es un embrión, ya es un ser vivo. ¿Ya? Y en segundo lugar, por ejemplo, fíjense ustedes, esa imagen corresponde a la médula ósea. La médula ósea es donde están las células, las stem cell o células madre, ¿no? Estas células madre que van a dar origen a las tres series hematológicas. Ahí también se observa una célula madre, la cual se está dividiendo en uno de lo que son las células mieloides y las células folio, ¿no? Ok. Los varios multicelulares dependen de la división celular, por lo tanto, ¿para qué? Para el crecimiento y desarrollo. Y, en segundo lugar, para reparar tejidos que han sido dañados o lesionados. Vamos a hacer el primer seminario, corresponde al ciclo celular. El ciclo celular está dentro de un proceso mucho mayor que se conoce como ciclo celular. Es el ciclo de vida de una célula. Por ejemplo, ¿cuánto creen que dure un glóbulo rojo? ¿Cuánto dura? 120 minutos. Ese es su ciclo celular. ¿Cuánto dura un leucocito? 12 horas. 12 horas. ¿Cuánto es su ciclo de vida de un enterocito, una célula del intestino? 4 días. ¿Cuánto es el ciclo celular de las células de la piel? No, 28 días. Entonces nosotros en 28 días cambiamos totalmente de piel. ¿Listo? Pero como vamos a la playa, nos quemamos, entonces aceleramos ese proceso. ¿En cuánto tiempo se te cae la piel? ¿Te das cuenta? 2 semanas. Se acorta el periodo. ¿Listo? Lo mismo sucede, ¿qué pasa con una enfermedad diarreica? Yo como algo contaminado, me da una diarrea. ¿Sí? Los enterocitos, como si se pelaran, se descaman. Entonces en la parte basal aparecen enterocitos nuevos. Pero esos enterocitos no tienen enzimas, son células jóvenes que no tienen esa capacidad de absorción. ¿Qué pasa con el alimento? Nos vamos en una diarrea osmótica. Hasta que finalmente en 4 días, esos enterocitos se hacen más competentes. Por eso, si uno no da tratamiento para la diarrea, para una enfermedad diarreica local, en 4 días la enfermedad diarreica debería autolimitar. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros no hacemos el intercambio de la piel? Sabemos que hay 5 capas, ¿no es cierto? El estrato córneo, la capa carbonificada, ¿sí? La dermis, la subdermis, todo eso. ¿Qué pasa si nosotros la piel no la cambiaríamos en 28 días? Entonces, lo primero que va a pasar es, va a haber un engrosamiento de la piel, va a haber una queratinización. ¿Listo? Y si encima las células cuando llegan a la capa del estrato córneo pierden su núcleo,
¿Qué pasa si esas células no pierden su número? Entonces aparece una enfermedad que se llama psoriasis. ¿Listo? Psoriasis. Entonces nos seguimos cómo es bien importante el ciclo celular. Tenemos que conocer el ciclo celular de cada célula. Las neuronas tienen ciclo celular. Tú naces con 2 millones de neuronas, ahí te quedas. No se multiplica. ¿Ok? Entonces, lo que le llaman la neurogénesis, más que una neurogénesis, es una generación de axones. Tú puedes reparar ciertos axones, pero no puedes reparar el soma neuronal. El cuerpo no se resuelve. Muy bien. La división celular, por lo tanto, requiere 2 células hijas genéticamente idénticas. Es crucial para la crecimiento y diferenciación. Las células antes de su división deben multiplicar su material genético. Esto asegura que cada célula hija reciba un complemento exacto de ADN. El ciclo celular requiere 2 fases primordiales. La interfase es el tiempo después de la división celular entre 2 mitosis. Y la mitosis incluye la división del núcleo, que se llama mitosis, y la división del citoplasma, que se llama citoquinesis. La mayor parte de nuestras células están en la interfase. Todas las células están en la interfase. Los enterocitos, volvemos a los enterocitos. En la interfase ellos se encargan de producir disacaridasas, polipeptidasas, producen una serie de enzimas para la absorción de carbohidratos limpios y proteínas. ¿Ya? Entonces, la interfase de los 4 días, usualmente lo genera pues, un tiempo de 3 días y medio de actividad biológica. Y la cuarta parte lo utilizan para hacer su mitosis. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, quiere decir que la interfase siempre va a ser mucho más tiempo que la mitosis. El ciclo celular se compone como por lo tanto de la mayor parte de vida biológica de la célula corresponde a la interfase. Pero ahora lo que vamos a conocer nosotros es que la interfase está compuesta de 3 subfases. La fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Qué pasa en cada una de ellas? En la fase G1, es la fase de mantenimiento normal, es la fase de la actividad biológica de la síntesis. ¿Okay? Aquí se encuentran las funciones celulares: síntesis de proteínas, síntesis hormonal, metabolismo de los líquidos, producción de insulina, producción de hormonas de crecimiento. Todas esas actividades biológicas están presentes en la fase G1. Es el punto donde no hay síntesis de ADN. ¿Ya? Pero algunas células no pasan a la fase G1, se quedan en la fase llamada G0. O sea, se quedan una vez en la mitosis, esta sería la fase G0. Ahí están las neuronas y algunos glóbulos rojos. Salvo los hepatocitos, también se quedan ahí, pero por instrucciones ellos pueden pasar a la fase G. Las neuronas, ahí quedan. ¿Listo? En este periodo vamos a encontrar una copia diploide, o sea, quiere decir 2 pares de cromosomas para cada cromato. La fase S, que es esta de acá, está en color naranja. Como su nombre lo dice, S es de síntesis. ¿Ok? Aquí se caracteriza fundamentalmente porque la S se va a replicar. Se va a replicar. Aquí en este periodo vamos a encontrar los cromosomas bipartidos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando
llamamos bipartidos, vamos a encontrar ya no solamente dos cromosomas, sino ya vamos a ver una tetrada. Se van a duplicar cada espécimen. ¿Okay? Por eso se dice dos cromátides hermanas por cromosoma bipartido. Como tal, como se han duplicado el ADN, vamos a tener una copia idéntica del ADN. En los extremos aparece esta enzima que es la telomerasa, que va a garantizar la copia exacta de todo el cromosoma. En ausencia de la telomerasa, obviamente los extremos van a ser pequeños. Las dos cromátides se van a unir por el centrómero, que finalmente va a formar el elemento core. Este periodo dura de 6 a 8 horas. Aquí también otra actividad es que los periodos empiezan a. Después de la fase de síntesis viene la fase G2. Esta fase es necesaria para que las células se preparen para dividirse. Aquí se producen los ácidos ribonucleicos y algunas proteínas como parte de la síntesis. La célula va aumentando de volumen, ya que también se empiezan a dividir cosas, se empiezan a sintetizar mitocondrias, aparato de Golgi, ¿qué más? El retículo plasmático liso, el rugoso, los ribosomas, todo eso se empieza a duplicar y se trata de que ambas células reciban la misma oralidad. Viene la fase M, que es la fase de mitosis, un periodo bastante corto, y aquí ingresa un elaborado aparato que asegura que cada célula hija reciba el complemento cromosómico exacto al de la madre. Ese mecanismo por el cual se asegura que reciba el mismo material genético se conoce como segregación cromosómica. O sea, es como un control de calidad que permite establecer la misma cantidad de información genética. ¿No? Parece fácil, simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero que eso ha cambiado en la actualidad. Parece que en el seminario, y hay un artículo que está ahí, que tiene el ciclo celular. Vamos a ver que quienes inducen a estas fases, ya sea de la interfase y de la mitosis, son un grupo de proteínas que se llaman ciclinas. Y asociados a estas ciclinas están las quinasas dependientes de ciclina, es decir, como los activadores de estas ciclinas. Tenemos ciclina A, B, C, D, E, F, G, H e I. ¿Sí? Y las quinasas dependientes de ciclinas son las famosas CDKs, que se van a unir dependiendo de qué control y autorregulación tengamos en la fase S o la fase G1, que hace que pase de la fase G1 a la fase S y de ahí a la. ¿No? Entonces, esto es necesario para poder entender que es tan complicado el proceso de la. Miren, así es como se ve un cromosoma en este periodo, luego del periodo de la síntesis. Si ustedes están viendo, acá se ve uno adelante y uno atrás, anterior y posterior. Es una entrada. Son como si tuviésemos 4 cromosomas. ¿Y cuál es la necesidad? Porque hemos dicho que cada cromosoma se ha duplicado. Y porque en este periodo que se llama mitosis, ¿qué pasaría si yo no duplico? Si me quedo con mis 46 cromosomas. Cuando ocurre el proceso de la mitosis, 23 irían para un lado y 23 para otro lado. Ya no serían células diploides, sino serían haploides. Y ese proceso solamente ocurre en las células germinales, no en las células somáticas. Entonces, para evitar esa dificultad, cada cromosoma se duplica y entonces ya al final tendríamos igual 46 cromosomas para un lado y 46. Claro, que son cromátides, pero igual complementan los 46 cromosomas para cada lado. ¿Listo? Entonces, de
membrana. El cromosoma duplicado genera información genética similar y que va a constituir el paso muy importante para la mitosis. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Primero es la profase. En la profase, después de la interfase, en la fase G1 aparece después de la fase G2 aparece la mitosis y de ahí aparece esta primera etapa de la mitosis, que es la profase. ¿Qué tenemos en la profase? Es la que inicia la mitosis. Aquí hay una condensación gradual de los cromosomas, ¿no? Y empieza a formarse el uso mitótico y aparecen los centrosomas. Estos centrosomas de donde van a irradiar finalmente los microtúbulos. ¿Ya? Después viene la prometafase, es el periodo en el cual, como ustedes están viendo, la membrana nuclear, aquí, miren, se ha desintegrado. Los cromosomas se van a dispersar a través de todo el citoplasma de la célula y van a empezar a acoplarse a los siguientes polos hacia el uso mitótico. ¿Quién generaba el cinetocoro? ¿Quién generaba? Bueno, ahora se llama cinetocoro, pero se llamaba centrómero. ¿Qué grupo de ADN generaba eso? Es unidad. Es un grupo especial de ADN específico que va a formar el centrómero y que luego se convierte en el cinetocoro, que es el sitio de unión hacia los micronucleos. ¿No? En este periodo, los cromosomas se van a situar en el punto medio a los polos en un proceso que se llama reducción. Después viene el proceso de la metafase. Los cromosomas alcanzan su máxima condensación, se exponen en el plano ecuatorial y es la fase donde se pueden ver mejor los cromosomas. Esta etapa es ideal para observar los cromosomas. ¿No? Vamos a ver después del examen, como les decía, a ver si nos prestan el laboratorio para ver las láminas. ¿No? Tratamos de ver, buscar la metafase. Hay metafase. ¿No? ¿Por qué? Porque esta etapa es la más importante donde podemos observar que los cromosomas están en el plano ecuatorial. Después viene la anafase. Esta comienza de forma abrupta. Los cromosomas empiezan a separarse bien. Aquí las cromátides se separan. ¿Okay? Y las cromátides ya se convierten en cromosomas hijos, que ambos se mueven a ambos lados en forma adecuada. Aquí ya va a aparecer un problema. ¿Qué pasaría si la cromátide en una de ellas no se separa? Entonces va a haber un efecto sumatorio a una de las células. Esa célula ya no va a tener 46, va a tener 47. Y la otra célula va a tener 46. ¿Ya? Entonces, eso va a generar probablemente una trisomía. Si se para 21, trisomía 21 trisomía 18 o síndrome de Edwards. Trisomía 13, síndrome de Edwards. ¿Listo? Pasa eso. Entonces, este proceso que estamos viendo que es la anafase es sumamente importante, el proceso de la disyunción. Disyunción significa separación de los cromosomas, cuya estructura importante de ese proceso es el centrómero. ¿Listo? El centrómero que se divide y genera la partición de ambos
también ya se ha estudiado el uso cromático, en realidad es una red de micro. Lo que están viendo, por ejemplo, en rojo, esos son los microtúbulos de cinetocoro. Esos rojos son los más importantes porque estos van a generar la disminución de los cromosomas. Los de celeste, fíjense ustedes, son los microtúbulos polares. De cada polo a cada polo no más bien. ¿Ya? Son los que van a dirigir el aceite de los cromosomas a cada una de las células. Tenemos los microtúbulos astrales, son los que van a generar el ancla de los centriolos para cargar los cromosomas. ¿Listo? Entonces, son estructuras que tienen que ver con el adecuado proceso de la difusión de los cromosomas y su atracción a las células hijas. ¿Ok? Tanto es el conocimiento del uso mitótico, porque esto lo que va a garantizar es que tengamos células hijas con el mismo material genético. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué pasa en el cáncer? Entonces el cáncer, vamos a hacer la tercera unidad, vamos a ser homogéneos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el cáncer? En el cáncer hay una mitosis incrementada, desordenada y sin control. ¿Listo? Esa es la teoría del cáncer. Son tejidos que han perdido el control de nuestro cuerpo, ellas se multiplican sin control. Entonces, si nosotros sabemos que para esa mitosis es muy importante la actividad del uso mitótico, en la actualidad, cuando empezamos a la farmacología, vamos a tener medicamentos que desintegran a los microtúbulos. ¿Listo? Desintegran los microtúbulos. No los dejan organizarse y menos ensamblarse. Son fármacos dirigidos contra el ensamblaje de uso. Eso es terapia anti-bacteriana. Hemos pasado el COVID, ¿no es cierto? La colchicina se trató de usar para el COVID, ¿no es cierto? Y tenía la teoría era clara. La colchicina es un medicamento que inhibe la formación del uso mitótico. Y como había gran producción de la tormenta de citoquinas y de células inflamatorias, entonces supuestamente, hipotéticamente, inhibían la síntesis de más células inflamatorias. Por eso se le quería dar un valor hacia el uso de la colchicina en el caso del COVID. O sea, la teoría, el conocimiento molecular sí estaba. Lo que falló fue el resultado final. Y finalmente, la cuarta fase es la telofase. Desaparece el uso mitótico, reaparece, mejor dicho, el núcleo y genera dos células hijas. Y termina con el proceso de la citogénesis. La citogénesis es la separación, la emisión del citoplasma, conteniendo los organelos necesarios para el funcionamiento de la célula. Y en esta micrografía electrónica, donde se observa el proceso de la citogénesis en las células animales, ¿no? Que garantiza dos células. Pero ¿quién regula el ciclo celular? En el ciclo celular existen dos tipos de proteínas reguladoras. En primer lugar son las ciclinas, ciclina A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Ahí aparecen. Y las quinasas dependientes de ciclina. Las quinasas, como su nombre lo indica, son enzimas que van a generar fosforilación de las ciclinas. O sea, la ciclina de por sí no genera mitosis, pero adicional a su molécula, una quinasa fosforila y la mantiene activa. Y eso va a generar finalmente que la célula entre en la mitosis. Las ciclinas tienen que ver fundamentalmente en el ciclo celular, en la fase de la fase o la
finas y que son necesarias para que finalmente la célula complete la mitosis. Una vez que se ha producido la mitosis, generalmente estas quinasas son degradadas a lo largo de las siguientes. ¿Listo? Muy bien. Las leucemias, la leucemia mieloide aguda, van a encontrar, después vamos a hablar del cromosoma Filadelfia, ¿ya? El cromosoma Filadelfia es una mutación genética del cromosoma 922. El gen es un gen híbrido, el ABL y otro gen adicional, que forman un nuevo cromosoma que se llama el cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia está en el 85% de las leucemias mieloides agudas. ¿Ya? ¿Pero qué se ha descubierto con ese cromosoma? Porque es una mutación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Ese nuevo gen, que es un gen híbrido, es un gen anormal, es un gen mutante, fíjense ustedes, produce una enzima que es una quinasa dependiente de ciclina. ¿Listo? Y como es una quinasa dependiente de ciclina, no necesita ningún estímulo para que induzca a las células a mitosis. ¿No es cierto? No necesita. Si no, ya va a las células mieloides y las empieza a multiplicar y produce la leucemia. Entonces, conociendo esta actividad de las quinasas, también se ha fabricado en la industria farmacéutica un medicamento que es un inhibidor de las quinasas, es un inhibidor de quinasas en la leucemia. ¿Cómo se llama ese fármaco? Tenemos el erlotinib, el dasatinib, ¿okay? Como medicamentos dirigidos para el caso de leucemia. Por eso decía, la genética explica muchos de los procesos biológicos de muchas de las enfermedades. Y es más, nos genera información necesaria para dirigir la terapéutica blanco y ya no se mata la leucemia, sino se inhibe la actividad de ese gen que produce esta enzima, que es una quinasa. Yo le doy el inhibidor de esa. ¿No? Preguntas. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar en cambio de la división reduccional, de esa división especializada que solamente se da en el caso de las células germinales, ya se llámese óvulo o espermatozoide. ¿Listo? En este caso sí nosotros necesitamos que la célula tenga número haploide de cromosomas, o sea, solamente tiene que tener 23. Porque ¿qué pasaría si el óvulo tuviese 45 cromosomas y el espermatozoide 46? Cuando se unan, ¿cuántos cromosomas tendríamos? 42, ¿no es cierto? Entonces ya no sería una célula diploide, sería una tetraploidía. Así se llama. Vamos a ver la siguiente clase, que son las tetraploidías. Son enfermedades también. Generalmente los abortos se encuentra ese tipo de configuración genética. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que ocurre la meiosis solamente en las células terminales, donde finalmente el óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Cuando se produce la fecundación, entonces el huevo cigoto contiene 46 cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que haber una meiosis reduccional. Por lo tanto, en estas células terminales ya no se va a producir la
entrada. La que entrada se va a mantener solamente como diploide y después en la segunda fase es donde se va finalmente a separar estos cromosomas que ya no se han visto. ¿Ya? Este tipo de división celular por el cual las células diploides de la línea germinal, solo exclusivamente la línea germinal, van a actuar a los gametos haploides. Los gametos masculinos y femeninos se diferencian a un ritmo diferente. En el caso de la mujer, demora 28 días, en el caso del varón, entre 12 y 96 horas. ¿Sí? El proceso que prepara el ADN se conoce como meiosis y está compuesta de dos tipos de divisiones sucesivas: la meiosis 1 y la meiosis 2. En esta primera división reduccional o meiosis 1, ahí vamos a ver, aquí se reduce el número de cromosomas, ya que los organismos diploides, los a la N, van a separar sus pares de homólogos durante la formación de las células sexuales o germinales. Pero no solamente eso, aquí va a entrar un proceso que se llama de recombinación genética. Estos cromosomas homólogos van a variarse en un proceso que se llama de sinapsis. Van a formar un complejo de unión que se llama el complejo sinapto-animal, donde va a ocurrir uno de los procesos genéticos más importantes en la vida de los seres humanos, que se conoce como el crossing over o entre cruzamientos. Gracias a esto se garantiza que los 4 gametos que van a producirse en esta meiosis, ninguno de ellos sea similar. Si no ocurriera esta recombinación, les aseguro que seríamos todos clones, todos seríamos iguales. No ocurriría la diferencia y la variabilidad que tendría que existir, ni siquiera entre sus hermanos, ni siquiera con nuestros padres. Porque gracias a este proceso se garantiza que en el mundo no existan dos seres iguales o similares en carga. Solamente la meiosis 1, en la interfase meiótica, ya empieza a haber la replicación del ADN y de los centriolos. ¿Listo? Y aparece la primera fase, que es la profase 1. Profase 1. Esta profase 1 es sumamente complicada, ya que va a tener 4 periodos adicionales. Miren, solamente estamos en la profase 1. Pero ya en la profase 1 van a existir 4 periodos adicionales a esta profase. Porque en la mitosis normal, ¿qué pasa en la profase? Los cromosomas se condensan, el núcleo aumenta de volumen y nada más, ¿no es cierto? Aparecen los centriolos y se acabó. Pero miren lo que sucede en los gametos. En la profase 1 van a incluir varias etapas. La primera se llama el leptoteno. ¿Qué significa el leptoteno? Hay condensación de los cromosomas, las dos cromátides van a estar muy bien alineadas. Luego del leptoteno viene el cigoteno. Aquí los cromosomas homólogos se van a emparejar en un proceso de sinapsis. Aquí se va a formar el complejo sinaptonemal o complejo sinaptonémico. Aparece una proteína, que es como un gel, que va a mantener pegadas a los cromosomas. Solamente cuando ya está en el cigoto. Miren, es como si los cromosomas se empezaran a abrazar entre ellos. Si vemos una imagen gráfica, el complejo sinaptonemal está constituido por esta proteína que es como un gel que mantiene a ambos cromosomas, a ambas cromátides aisladas, pero pegadas. ¿Listo? Hasta que los prepara al siguiente paso, que es el crossing over entre cruzamientos. Aparece la tercera etapa, que es el pagiteno. La sinapsis ya está completa. Cada par de homólogos aparece como un bivalente. Recién aquí aparece como una teclada y se produce finalmente el crossing over. Para terminar con la cuarta etapa, que es el dipoteno. Después de la recombinación, desaparece el complejo sinaptonemal. Los otros componentes de cada bivalente se separan uno del otro. Aparecen unidos solo por los quiasmas, los puntos de intersección. Mire, así en los gametos se observa
observa como que fuese una figura de 8 de los cromosomas. Es como si los cromosomas, una vez unidos por el citoplasma sinaptonormal, dieran un giro de 360 grados. Y se mantienen unidos por estas uniones que se llaman los quiasmas. ¿Ok? Gracias a esto, por ejemplo, vamos a observar este cromosoma en rojo, genes que provienen de la madre, y la otra mitad es azul del padre. Antes era solo azul. Azul del. ¿Listo? Y miren, este otro, solo la cabeza es de color rojo y el 80% es de color azul. Este es 80% rojo y un solo 20% azul. Es decir, se prepara en la meiosis a individuos completamente diferentes. ¿Okay? Para esto existe una teoría. Esto, por ejemplo, sucede más en relación más directamente dirigido a la mamá. Los hombres nos parecemos más a la mamá. O sea, nuestro cromosoma probablemente sea 80% mamá y el otro una poca cantidad de nuestro papá. En cambio, en el caso de las mujeres, 50% se parecen a su papá y 50% a su mamá. ¿Ya? Entonces son formas diferentes de entrecruzamiento y obviamente la generación de información para el fenotipo de la persona. Una vez que se ha completado el cicloteno, paquiteno, leptoteno y la parte final, entonces recién se termina la profase 1. Después de la profase 1 aparece la metafase, los cromosomas ya nuevamente se ponen al ecuador, viene la anafase, la disyunción, la telofase, que finalmente genera la membrana nuclear, y entonces ya tendríamos dos células hijas. Aquí aparece la citoquinesis. En la interquinesis no ocurre obviamente síntesis de ADN. Acá está el gráfico. Todavía miren, todavía acá en este periodo, ¿ya? La división reduccional miren, los cromosomas son diferentes. Ya hubo el entrecruzamiento. Ya no son cromosomas similares. Ya no viene solamente de papá, sino es una combinación de papá y hijo. ¿No? Ahí está la fase 1, viene la metafase, anafase 1. Recuerden que acá las dos fases tienen cicloteno, isoteno, paquiteno. Y finalmente tenemos dos células hijas, pero con elementos cromosómicos ya entrecruzados. Una vez que ha ocurrido esto, recuerden, ya la célula acá en este periodo, cada célula, ¿cuántos cromosomas tiene? Todavía tiene 46. Pero esa célula va a ingresar al periodo de la mitosis 2. En esta mitosis 2 ya no se sintetiza más ADN, el cromosoma ya no se duplica. La tetrada significa que 2 se fueron para arriba y 2 para abajo. Todavía tienen 46, pero en esta mitosis 2, ahí, como ya no se duplica, de los 46 tienen que ir 23 para arriba y 23 para abajo. Entonces, sí, finalmente, esta es exactamente esta mitosis, exactamente como la célula somática. Igual, fase, metafase, anafase, telofase, la citoquinesis, y ya tenemos, ¿qué es lo que les decía, no? Aquí ya terminó la meiosis 1, teníamos una célula aquí y otra célula acá. En este caso, ya sería un ovocito primario, y ya cuando van a entrar a la meiosis 2 ya serían ovocitos secundarios. En los espermatozoides, ¿eso cómo se llama? Espermatogonia.
las espermas. ¿Listo? Entonces, aquí todavía esta célula tiene 46, pero esta se va a dividir y ya no va, miren, el cromosoma ya simplemente se separa. 23 para arriba y 23 para abajo. ¿Ok? Y finalmente tendríamos cada óvulo, tendría que darnos, cada ovocito primario nos tendría que dar 4 óvulos. Cada óvulo tendría un complemento solamente haploide de 23 óvulos. ¿Listo? Si esto fuese cierto, en el caso de la mujer podría fecundar hasta 4.000. O si usted se escucha varios 4.000, ya saben lo que sucede. Pero eso no es lo normal. ¿No? Rara vez. A veces fertiliza. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, en el caso del óvulo es una célula muy sensible. Y donde el citoplasma y las mitocondrias se van a dividir solamente a una, para que esa pueda ser fecundada, y los demás empiezan a copiarse. ¿Qué pasa en el varón? El varón no necesita mucho citoplasma, pero sí necesita mitocondrias. En el caso del varón, sí, una célula germinal nos puede dar 4 espermátidos. En el caso de la mujer, un ovocito primario solamente nos da un óvulo. Y los otros 3 nos van a dar los cuerpos polares. Los cuerpos que se llaman cuerpos polares. ¿Ya? Son cuerpos atróficos. Y con eso terminamos. ¿Alguna comparación entre la primera y la segunda división meiótica? En la primera, los homólogos solamente se separan. En cambio, aquí ya se han duplicado. Acá hay 4, ¿sí? Reforzando esta teoría. Aquí tenemos todavía 46 cromosomas, pero se han duplicado. En la segunda fase, fíjense ustedes, ya tenemos solamente 2 cromátides. Y cada cromátide se va a separar. Estas 4 cromátides son completamente diferentes. Luego del próximo eso viene la meiosis 2, que es similar a la mitosis de una célula somática que hemos mencionado. Y en el caso de las mujeres, solamente una de las células hechas es fértil. Las demás van a formar los cuerpos polares, ¿no? Este parece ser un mecanismo para conservar y concentrar los recursos de la célula para que sea fecundada y luego desarrolle. La ovogénesis y la espermatogénesis son diferentes, pero se generan gametos haploides. La fecundación es el proceso en el cual los 2 gametos se unen y resulta en un cigoto diploide que va a generar. En el caso de la ovogénesis, en el caso de la mujer, las ovogonias, que son las células con las que nacen ustedes desde el nacimiento, ¿ya? Son las que van a ingresar al proceso de la meiosis. Cuando ya estén en la etapa de la primera menarquia y de la etapa puberal, entonces ahí lo que se observa es que esta ovogonia se va a convertir en un ovocito primario. Ese ovocito primario que está acá, fíjense ustedes, va a entrar a la segunda división meiótica. En esta primera división meiótica nos va a dar un corpúsculo polar, el primer cuerpo polar. Y ese es el óvulo o el ovocito secundario que va a entrar a la segunda división. Una vez que ocurre cada uno, obviamente, este corpúsculo polar igual entra a la división meiótica, nos va a dar 2 cuerpos polares adicionales. Y como tercera actividad, el óvulo ya finalmente ingresa al proceso de la división meiótica tipo 2 y donde nos va a dar igual el tercer corpúsculo polar y ya el óvulo maduro. Entonces, todo el proceso de la meiosis genera solamente un óvulo maduro, pero nos genera 3 corpúsculos
salvo cuando hay una, como vamos a ver más adelante, los problemas de la meiosis, vamos a encontrar que un corpúsculo ocular puede ser absorbido por el óvulo y eso nos puede generar una triploidía. La ovogenización se da en el ovario. Todo este proceso desde la ovonia pasa a ser ovocito primario, meiosis 1, pasa a ser ovocito secundario, meiosis 2, y finalmente tenemos el óvulo mayor con contenido haploide, 23. En el caso de los varones, esto ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos. Los espermatogonios pasan a ser espermatocitos primarios. Aquí está. Acá tenemos los espermatogonios, se convierten en espermatocito primario, hace la división meiótica 1, se convierte en un espermatocito secundario. Este a su vez entra al proceso de la división meiótica tipo 2 y vamos a generar 4 espermatos. ¿Listo? En este caso no hay problema, produce 4 espermatos. ¿Listo? Ok, ¿alguna pregunta? Ya, muy bien, acá nos quedamos.